Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le doy la más ah, sincera bendición en esta noche hermosa, en esta noche que prácticamente estamos a 15 días de terminar este año. Un año que ha sido de retos, un año que ha sido después del año 2020 que fue muy difícil. A lo largo de estos 2 años ha habido muchas pérdidas de muchos tipos. Sin embargo, el 2020 sí fue un año que vino a golpear al mundo, vino a como a sacudir el mundo. El año 2021 ha sido un año en el cual hay que recuperar las cosas. Y Dios en su misericordia nos ha fortalecido, nos ha ayudado a poder lograrlo. Y eso es lo importante. Estamos a 15 días de terminar el año. Hemos tenido temas gloriosos. En los servicios dominicales hemos recibido bendición de parte de Dios. La presencia de Dios ha estado con nosotros. Y hermanos, eso es de suma importancia, porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Sin Él de en vano trabajamos. Basándome en el verso que dice que si Dios no cuida la ciudad, de en vano los que la cuidan. Si Dios no edifica la casa, de en vano los edificadores. Así es que es importante entender, comprender, darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que lo que hemos logrado de manera personal, familiar, eclesiástico, en el trabajo, si lo hemos logrado es por la misericordia y la gracia de Dios. Así es que, mis hermanos, en esta noche hermosa, en esta noche que faltan 15 días, ¿verdad?, para terminar el año, quiero orar, tomarnos unos minutos para orar y de ahí poder ir a nuestro tema de esta noche. Porque tenemos que considerar que siempre los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar. Viene un año de alguna manera incierto en muchas cosas, incierto en economía, incierto en la situación de la pandemia, pero algo tenemos seguro, que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios siempre nos va a estar cuidando, nos va a estar bendiciendo, nos va a estar empujando hacia sus bendiciones, y eso, hermano, es mucho de dónde agarrarnos, de dónde seguir adelante en este camino. Así es que, mis amados hermanos, vamos a orar y oremos todos juntos como un solo cuerpo, aún en la distancia, que el Espíritu Santo sea ligándonos para poder orarle al Señor, que Él incline su oído y escuche nuestra oración. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te damos las gracias por tu grande bondad y misericordia. Señor, estamos a unos días de terminar este año, pero no de terminar de tu bondad. No se termina tu bondad, no se terminan tus bendiciones, no se terminan los planes que tienes para hacia nosotros. Señor, te doy las gracias por este pueblo que me has permitido dirigir. Un pueblo, Señor, que te alaba, un pueblo que te adora, un pueblo que te busca. Señor, gracias por este privilegio tan hermoso, gracias por el privilegio de seguir aprendiendo de tu palabra, gracias por la bendición que traes sobre esta casa espiritual, gracias Dios por todo lo que nos otorgas, gracias Señor porque siempre estás al pendiente de nosotros, gracias porque en este año has hecho sanidades, milagros, prodigios, gracias Señor porque sin ser merecedores tú nos bendices a manos llenas. Gracias, amado Dios. Gracias que si tú, es tu grande bondad y misericordia que los siguientes días, Señor, los siguientes años, tú seas bendiciéndonos abundantemente de una manera gloriosa para testificar que hay un Dios vivo, para testificar que hay un Dios glorioso que tiene planes hacia nosotros de bienestar, de bendición, de un buen porvenir. Gracias, Señor. Gracias. Permítanos ensancharnos para poder llevar el Evangelio a más gente, que podamos, Señor, llevar el Evangelio a lugares donde no ha llegado, a gente donde no ha llegado, Señor, pero sobre todo que podamos ser responsables con el territorio que nos has bendecido, un territorio que
sin lugar a dudas, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, porque decir que no te necesitamos sería algo, Señor, muy soberbio. Sin embargo, te necesitamos. Bendice esta ciudad, bendice esta nación, bendice este país. Señor, bendice a manos llenas, te lo suplicamos. No, Señor, mi oración no es por una mejor economía o por una mejor posición, sino por salvación para todo esta gente, Señor, que aún todavía no te conoce. Salvación, salvación, que venga tu salvación para todas las familias que están en este lugar, para mucha gente que aún no te conoce, que te pueda conocer, que te pueda aún servir, que te pueda dar su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, le doy la más cordial bienvenida a este tiempo tan hermoso de enseñanza de la palabra, donde cada semana el Señor nos ayuda a aprender un poquito más de su palabra. Nos ayuda un poquito más a aprender de todo esto que está escrito en la Biblia, que sin lugar a dudas no es religión, que sin lugar a dudas no es religiosidad, no es fanatismo, sino que es una manera. Digo una porque hay muchas, ¿verdad? Dentro de la sabiduría de Dios, es una manera para nosotros ir teniendo mejor bendición. Que entender que si hacemos las cosas a la cosmovisión de Dios nos va a ir bien. No porque Dios sea arbitrario, sino porque Él creó los cielos y la tierra. Al decir de los cielos y la tierra, no solamente estoy hablando de esta tierra y hablando de los cielos celestes, sino de todo lo visible y lo invisible. Así es que, hermanos, es importante que nos acerquemos a la enseñanza y hoy lo bendigo por esa fuerza, por esa avidez de querer seguir aprendiendo en la palabra y que el Señor nos bendiga en esta noche tan hermosa. Así es que, retomando, ¿verdad?, lo que vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, pero todos los que creyeron en Él y le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El tema de hoy, las obras de Abraham 3. Pareciese que vamos a hablar de lo mismo, pero no vamos a hablar de lo mismo, ya que Abraham hizo muchas cosas que si nosotros queremos llegar a ser hijos de Dios, tenemos que como que avanzar a ser hijos de este hombre llamado Abraham. Tendríamos que hablar de toda su vida, no lo vamos a hacer, pero a lo largo de estas semanas que lo hemos hecho los días miércoles, hemos tratado algunos puntos que este hombre de Dios hizo y que si somos hijos de Abraham por la fe, entonces tenemos que imitar esas obras. Sabemos que hizo cosas buenas e hizo cosas malas. Malas en el sentido de que creo yo que todos pecamos. Sin embargo, no podemos refugiarnos en esa condición de decir es que soy pecador y no avanzo, sino tener que sacar fuerza de la debilidad, como lo decía el apóstol Pablo, para ir de mejor a mejor. Que sabemos que este hombre sí cometió errores, sí cometió pecados, pero si Dios lo llamó el amigo de Dios, su amigo, que tendríamos que voltear la mirada hacia este hombre Abraham y ver qué hizo, mirar sus aciertos, estudiar sus aciertos e imitarle. ¿Por qué imitar, hermano? Porque si este hombre se ganó un lugar delante de Dios, entonces sería importante, ¿verdad?, que nosotros viéramos e imitar para, pues, ¿cómo diría yo? Como que rascar un poquito y si Dios nos permite llegar a una estatura similar y eso es importante. No podemos refugiarnos en justificarnos y decir es que no puedo o es que me es difícil. Creo que para todos es difícil porque la Biblia dice que desde que nuestros padres, hermano amado, nos engendraron, ya nos pasaron cierta maldad. E ir en contra de esa maldad, humanamente es imposible. Humanamente no se puede lograr. Sin embargo, en Cristo sí se puede. Pero para lograrlo necesitamos ser esforzados, valientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que ¿cómo diría Dios? Que hacen lo posible para llegar a esa raya, a esa meta, y el Señor se va a encargar de lo imposible.
Así es que por eso hemos estado estudiando a Abraham, un hombre de Dios, un hombre que le creyó, un hombre que dejamos establecido que no era judío, era gentil, y que como que de alguna manera nosotros nos parecemos a él. Somos gentiles, no somos judíos, somos, aun cuando se dice que somos judíos espirituales, no me gusta ocupar esa palabra porque después la gente piensa que ya es judío físico. Yo creo que somos la Jerusalén celestial. Tendremos que avanzar a una estatura, a la estatura del varón perfecto, e ir haciendo los protocolos del reino de los cielos. Tanto que hablar del reino de los cielos, tanto que hablar cómo entrar al reino de los cielos, cómo persistir en el reino de los cielos, qué cosas se hacen en el reino de los cielos. Y lograr, hermano amado, no solo entrar, sino estar ahí de continuo todo el resto de nuestra vida, para que nosotros seamos embajadores de la gloria de Dios. Así es que por eso estamos estudiando un poquito a Abraham, para imitar sus pasos, ver qué cosas hizo. La Biblia nos menciona muchísimas cosas que hizo. Sin embargo, solamente estamos tomando algunos ejemplos para que tú en tu casa puedas leer, ¿verdad?, la historia de Abraham y que te pueda ser de edificación. Pero vamos a la palabra en esta noche. Dijimos en el primer libro de Juan 4:7, amados hermanos, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces dejamos establecido que si alguien cree que al recibir a Jesús inmediatamente es hijo, entonces si es hijo tendría que amar aún a sus enemigos y conocer a Dios. En el hecho de que si inmediatamente, ¿verdad?, al invocar el nombre de Jesús, entonces fue en ese mismo instante llegar a ser hijo, entonces tendría que ser algo natural para todo el cristiano, el amar aún a sus enemigos, aún a sus adversarios, aquel que le hizo mal, aquel que a lo mejor le ha hecho la vida imposible, tendría que amarlo y conocer a Dios. Pero hoy mucha gente, en el otro punto, ¿verdad? Hoy mucha gente no conoce de Dios. Aún aunque pueda ir al templo, aún aunque pueda ir a la iglesia, aún aunque pueda leer la Biblia, aún aunque pueda ser una persona que ha estudiado teología, no todos conocen a Dios. Es algo muy diferente. Pero tenemos que lograrlo, tenemos que alcanzar el conocer a Dios. En la palabra, en el libro de los profetas, dice que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en conocer a Dios. Entonces hay que conocer a Dios. Porque no podemos decir que es nuestro Padre si no lo conocemos. No puedo decir si es mi Dios si no lo conozco. No puedo decir que es mi dueño si no lo conozco. Entonces, alguien puede decir por fe. Claro, por fe. Pero la fe lleva obras. Es decir, que tenemos que avanzar en un conocimiento de parte de Dios para nosotros conocer a este Dios vivo. Porque hay gente que sigue pensando que Jesús es el mismo que está en las estampas, que está en las fotografías, que está detallado de madera, de metal, de alguna piedra, y no es así. La Biblia nos marca a un Jesús diferente físicamente hablando. Un Jesús que no era atractivo, un Jesús que diría yo, no se parece en nada a la genética israelita. Los israelitas son muy blancos, tienen ojos de color. No estoy diciendo que todos, pero sí un gran segmento de ellos. Sin embargo, cuando la Biblia nos presenta a Jesús por medio de los profetas, es decir, que los profetas estaban diciendo algo que iba a suceder en el futuro. Y entonces nosotros podemos notar que no era una persona que fuera, ¿cómo diría?, guapa, una persona que la gente la mirara por el atractivo, porque ese no era el objetivo era que creyeran en él por fe, porque si creen en el Hijo que fue enviado, entonces creen en el Padre. Entonces, hermanos amados, conocer a Dios tenemos que conocerlo. Vuelvo a repetir, no podemos justificarnos en esa parte de decir, bueno, es que ¿quién conoce a Dios? No, pues diría yo que el reto es salir de toda esa parte de gente y lograr conocerle. Creo que está al alcance de aquel que quiere, está al alcance de aquel que se esfuerza, está al alcance de aquel que escudriña la palabra, que se esfuerza, porque el esfuerzo que estás haciendo, hermano, es de admirar, estás dejando a lo mejor ciertos labores y estás viendo la pantalla, el celular, en la computadora, donde lo estés viendo y estás poniendo un tiempo de tu vida para poder
a aprender un poco de la palabra de Dios. Así es que eso es importante. También vimos, ¿verdad?, en Juan, que respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces en el 40, pero procuráis matarme, hombre que ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces tenemos nosotros que aceptar la verdad. Esto en esta área, ¿verdad?, donde dice: ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, pero también Cristo como verbo es toda la palabra de Dios. Cuando hablamos en el libro de Salmos, dice que la suma de tu palabra es verdad. Por eso no me puedo enfocar solamente en el libro de Génesis o en el libro de Apocalipsis o en los evangelios, sino que es un compendio de libros que suman a un solo libro. La suma de tu palabra es verdad. Entonces yo no puedo estudiar de una manera aislada un verso o cierto libro, porque es un conjunto de cosas lo que nos lleva a la verdad. Entonces nosotros tenemos que aceptar esa verdad que viene de la palabra de Dios. No podemos nosotros segregar, quitar o como que amontonar en un lado aquello que nos estorba o que nos impide o que no nos agrade, sino que tenemos que escudriñar esta verdad, porque esa verdad nos va a hacer llegar a nuestro Salvador. Entonces, viendo aquí, entrando ya un poquito más en tema, en el libro de Génesis 17:23 dice así: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Verso 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Muy bien. Entonces, primero tenemos que ir a la parte física para poderla transportar a la parte espiritual y poder comprender qué es esto de la circuncisión. En lo físico, la circuncisión solamente se le puede hacer al varón, que ahorita vamos a avanzar a lo espiritual, pero el varón, su miembro masculino, tiene una carne o ¿cómo podría? Un pedazo de piel que si se le quita, no le va a hacer ninguna problemática. Al contrario, los médicos recomiendan que a los niños, ¿verdad? Porque cuando ya se hace de grande es un poco complicado. Déjenme ir un poquito a explicar esto. Se recomienda médicamente que los niños se les circuncide. Es quitar ese exceso de piel que cubre el miembro masculino. ¿Con qué fin? Para tener una mejor higiene, para tener una mejor limpieza. De hecho, hoy sabemos, ¿verdad?, por medio de la ciencia, que el hombre es el portador del virus del papiloma humano. Pero no solamente eso, sino que si es un hombre que no está aseado de la manera correcta, es decir, que tiene ese exceso de piel, entonces va a resguardar infecciones, va a resguardar bacterias, va a resguardar, amado hermano, cosas que no van a tener una higiene personal muy buena. Por lo tanto, entonces si lo hablamos de la manera médica, si se quita ese pedazo de piel, le va a beneficiar a ese hombre. Le va a beneficiar porque va a tener una mejor higiene, se va a él mismo a ahorrar enfermedades, se va a ahorrar a que pueda con su pareja, con su esposa, pueda tener alguna infección que le pueda transmitir, porque no existe ese exceso de piel que podríamos llamarle un reservorio de bacterias, de situaciones que no serían muy gratas. Entonces, se recomienda que se haga de bebés porque si nosotros nos vamos a la parte médica, el hombre tiene erecciones desde el vientre de la madre. Es algo muy normal, natural.
Entonces, no necesariamente es porque haya un atractivo hacia el sexo opuesto y que haya una erección, sino que desde el vientre de la madre se va como entrenando esa parte. Entonces, cuando nacen los niños, lo que sucede es que va a tener de la misma manera estas erecciones porque es algo muy normal y natural. De la misma manera se le llama erección nocturna, que un hombre que está en una edad fértil las va a seguir teniendo, y no es porque esté pensando en el sexo opuesto o que a una persona que le agrade, sino porque es algo que, como diríamos, como que se da certeza de que ese hombre todavía está en edad fértil. Entonces, cuando se hace cuando están niños, no van a tener tanto dolor a comparación que si se hace en una edad adulta. Entonces, hermano amado, lo que sucede es que Abraham tuvo una fe, pero me gusta esta parte porque dice, como Dios le había dicho. Entonces estamos aquí tomando dos cosas en un verso. No solamente que circuncidó, ¿verdad? El prepucio, sino que lo hizo porque Dios se lo dijo. Entonces, si queremos ser hijos de Abraham, tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Ahorita le muestro el verso. Pero no solo porque, sí, lo tengo que hacer. No, sino porque así Dios lo demanda de nosotros. Vuelvo a algo que inicié en esta transmisión. No es un fanatismo, sino que es el obedecer a Dios. Es garantía de que nos va a ir bien. Si obedecemos a Dios, es garantía de que vamos a tener un buen porvenir. Entonces, Abraham lo hace a los 99 años. Nosotros en el mismo libro de Génesis vemos que al tercer día, una vez circuncidaron a ciertos hombres y tuvieron dolores más fuertes en el tercer día. Entonces, este hombre, a pesar de lo doloroso que pudo haber sido, él obedeció a Dios. Él lo hizo porque sabía que todo lo que Dios nos recomienda es para nuestro bienestar. Entonces, viendo esta parte de Jeremías 4:4, si usted me acompaña, dice, circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón. Entonces, mire, desde esta parte es interesante. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, en este mismo verso nos está dando la respuesta de qué es el prepucio del corazón. Mire, lo voy a tratar de subrayar. No me va a quedar muy bien porque es como un tipo plumón. Y entonces lo voy a tratar de subrayar. Aquí dice, circuncidaos. Circuncidaos, no quiere esto. Ahí está. Circuncidaos. Espero que usted lo pueda ver en su pantalla. Circuncidaos. Muy bien. Circuncidaos. Ahí está, circuncidados. Dice, y quitar el prepucio, quitar, solo que como lo tengo en la versión Reina Valera 60, pues entonces viene como un poco españolado, ¿verdad? Porque fue en 1960. Nosotros en el español, en el castellano que nosotros tenemos, hace tiempo también nosotros teníamos esos artículos de vosotros, pero se quitó eso. Entonces, quitad el prepucio. Pero ahora lo dice no solo de la carne, sino dice de vuestro corazón. Entonces, al circuncidar, porque circuncidar es rodear, se rodea el miembro masculino para quitar este exceso de piel. Entonces, al momento de circuncidar, quitan el prepucio, pero ahora Dios pide el prepucio del corazón. Y si nosotros lo vemos de manera literal, no, el corazón no tiene prepucio, sino que vamos a la parte espiritual. El corazón, amado hermano, es el alma. El alma tiene que ser limpiada, tiene que quitarse ese exceso de piel. Lo voy a parafasear, porque aquí me dice, en este mismo verso viene la respuesta. Por la maldad de vuestras obras. Entonces, eso es el prepucio del corazón. Eso es el prepucio del corazón. El prepucio del corazón son las malas obras que nosotros tenemos. Entonces Dios nos está diciendo que nos quitemos de nuestra alma
esas malas obras que nosotros hacemos. Ahora, la parte importante, la parte, ¿cómo le podría decir?, medular de esto, es poder identificar cuáles son las malas obras. ¿Cuáles son las malas obras? Mire, le voy a poner un ejemplo. Mucha gente tiene esta muletilla o esta idea de que no hace mal a nadie. Sin embargo, sí, mucha gente hace mucho mal, pero la gente cree que no hace mal a nadie. Entonces, hermano amado, eso es complicado. Por eso tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios, porque si no, entonces no voy a poder identificar qué es una buena obra y qué es una mala obra. Vamos por partes. No, me estaré adelantando un poco, pero a la siguiente obra de Abraham. Pero si nosotros, alguno de nosotros dentro de la iglesia, quiere salir, predicar el evangelio, si yo le pregunto en este momento, ¿verdad?, de manera presencial, y yo le diría, ¿es correcto el ir y predicar el evangelio? Pues la mayoría diríamos que es correcto, que es algo bueno, que es algo que debemos de hacer. Sin embargo, una buena obra se puede convertir en una mala obra si no es de la manera correcta. Déjeme explicarlo. Si alguien quiere cocinar, es algo bueno, es algo bueno. Pero si no lo hace de la manera correcta, aunque su propósito sea bueno, va a ser algo malo. Quiere cocinar, pero empieza a cocinar en una cacerola sucia. A lo mejor de la comida anterior no la lava y empieza ahí a cocinar el nuevo guisado. Aunque quiera hacer algo bueno, lo está haciendo mal. Y por lo tanto el resultado es equivocado. Entonces una persona quiere predicar el evangelio, pero no lo hace de la manera correcta, está haciendo una mala obra. Entonces, hermano, Dios dice, por la maldad de vuestras obras. Eso es el prepucio del corazón. Quitar eso que no nos va a favorecer, eso que nos va a estorbar, eso que nos va a traer infecciones espirituales, eso que nos va a traer problemáticas al corazón. En el libro de Proverbios dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Entonces, sí tenemos que cuidar el corazón. Y cuidarlo de este prepucio de manera simbólica. Este prepucio sería las malas obras que nosotros podríamos hacer. Entonces, hermano amado, mire, vamos a poner un ejemplo. Si alguien está en la casa de sus padres, no es malo. No es malo, pero no le va a traer beneficios. No le va a traer ningún beneficio. ¿Por qué? Porque entonces va a seguir dependiendo de una autoridad. No va a poder crecer en autoridad, no va a poder crecer en bendición, porque está bajo el techo, bajo el régimen de un matrimonio anterior. Entonces, hermano amado, aunque se hayan casado, están haciendo de alguna manera algunas obras que aparentemente son correctas, el resultado no va a ser el correcto, no va a ser el resultado que se espera, porque no se está haciendo de manera completa. Entonces Dios nos dice, hay que circuncidarnos. Aún Abraham a los 99 años, yo creo que debe haber sido algo muy doloroso, algo que yo creo que si le hubieran preguntado, oye, ¿lo quieres hacer?, le hubiera dicho que no. Pero es que lo hizo porque Dios se lo ordenó. Dios nos ordena que nos circuncidemos. Muchas veces a la gente, los hermanos, los cristianos, es que me cuesta trabajo. Disculpa, pero nadie nos preguntó si nos costaba o no nos costaba trabajo, si iba a ser difícil o iba a ser sencillo. Sino que aquel que quiere ser grato delante de Dios, aquel que quiere la bendición, se va a esforzar. Sea complicado, sea difícil o sea muy difícil. Hermano, que le corten a uno no es cualquier cosa. Imagínese, en vez de que fuera el prepucio, córtate el brazo, hermano, es un dolor. Obviamente el prepucio no sirve de nada, pero me estoy refiriendo a ese dolor. Entonces no debe haber sido algo grato, pero él lo hizo porque quería agradarle a Dios. Entonces,
hay que quitarnos esas cosas. No solamente es quitarnos la gente sabe que robar es malo, que mentir es malo, que tener alguna adicción es malo, y eso es parte de. Pero hay muchas cosas que no son agradables de parte de Dios. Que Dios dice, es que eso no es muy correcto. Eso no te va a traer beneficios. La Biblia, hay un tema que tengo ahí en el corazón, pero que creo que el Señor nos ha permitido, acerca de las abominaciones de las otras naciones. Dice, no harás pasar por fuego a tu hijo. Dice, no consultarás a los muertos. No, ¿cómo decir esto? No mirarás las estrellas ¿cómo decir? Como agüero, como sortílego. Dice, esas son abominaciones que tú no vas a hacer. Y hay gente que dice, bueno, es que yo no consulto muertos, no voy con una persona que... No. Pero si todavía está pensando o está... Ay, es que mi hijo se murió y ¿cómo estás, hijo? Y habla solo. Está consultando muertos. Se oye un poquito medio agresivo esta parte, pero hay muchas cosas, hermano amado, que traen problemas muy terribles. Problemas que parecen inofensivos. Pero de ahí sale esta parte de quitar estas malas obras. Para entonces tener una vida mejor. Quitar este prepucio del corazón, quitar esta parte que no nos va a beneficiar. Creo que ha quedado claro, me voy al siguiente punto. Acompáñeme a Génesis capítulo 13, versículo 4. Libro de Génesis 13, versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Bueno, Abraham invocó el nombre de Jehová, pero notemos que lo invoca en el altar. El altar es un tema muy hermoso, pero es muy amplio, no lo voy a hablar hoy, pero solamente quiero tomar algunas cosas. El altar es un lugar donde se ofrece algo a Dios. Entonces, el tiempo de oración no es un tiempo para pedir, es un tiempo para darle a Dios. Pero esta parte de esta obra de Abraham no solamente es hacer altar, que aquí volveríamos a otros dos puntos, que solamente me he enfocado en uno, que fue el quitar el prepucio, y en esta parte la invocación al nombre. Hoy por hoy mucha gente no sabe cuál es el nombre de Dios. Y no me estoy refiriendo al tetragramatón, las 4 letras hebreas que son consonantes, no me estoy refiriendo a ese nombre, que es el nombre propio del Señor, del Eterno, sino que me estoy enfocando en esos nombres que describen al Señor. Hay gente que le llama que son sus atributos. No, porque cuando nosotros nos vamos a la tradición o al Antiguo Testamento o al hebreo, cuando a alguien se le ponía un nombre, eso iba a ser su oficio, su trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy se pone un nombre porque los papás les gustó ese nombre. Pero en el Antiguo Testamento se le ponía el nombre porque ahí iba a desprender su virtud y eso iba a marcar su vida. Entonces cuando vemos todos esos nombres de toda esa gente, así era la persona. Cosa, hermano, podría ser muy buena o muy mala. David quiere decir muy amado. Ese hombre fue muy amado, porque ese era su trabajo, era su oficio, el que fuera amado, porque ese significa su nombre. Pero cuando vemos el nombre de Nabal, dice la Biblia, que insensato, qué terrible. Entonces, si vemos a un hombre que todo el tiempo, desde niño, le estuvieron diciendo insensato. Insensato es, hermano, una persona que no piensa las cosas antes de hacerlas. Entonces ese hombre fue marcado desde el día de su nacimiento con un nombre que en vez de decirle Nabal estaban diciendo insensato. Persona que no piensa cuando hace las cosas. Entonces vemos que era un hombre de esa manera. Vemos a un David que si desde que nace le ponen David, un hombre amado, pues fue amado.
fue amado. Entonces, cuando miramos los nombres de Dios, no es que sean sus atributos, es que ese es su oficio, ese es su esencia. Pero ¿cómo describir a un Dios tan grande que como si yo dijera, ¿verdad? Que le gustaran a usted 100 nombres para su hijo? ¿Cuál escogería? Ni hemos de ponerle los 100, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con Dios. Pero Dios, porque no se puede escribir en un solo nombre, y a causa de los mismos hebreos, porque la Biblia dice que por causa de ellos su nombre iba a ser vituperiado. Entonces Dios desde la antigüedad escondió su verdadero nombre para que no fuera vituperiado. Vituperiado es ponerlo en vergüenza. Entonces por eso Él escondió ese misterio de su nombre. Entonces, como Dios sabe esa parte, entonces vemos que es el eterno. Es una persona eterna. Él es amor, no es que tenga amor, Él es amor. Entonces vemos, amado hermano, que hoy por hoy, a lo mejor hay gente que sí se sabe algunos nombres, que bueno, es parte de, pero el invocar es comprender, es tener esa fe, que de ahí de ese nombre se va a desprender virtud de Él, para recibir algo que queremos de parte de Él. Entonces no solamente saberme los nombres, sino también saber cómo aplicarlos. Entonces este hombre, cuando invoca el nombre de Dios, sabía que Dios le iba a contestar, porque sabía su nombre. Y esto que le voy a decir es muy importante, porque tenemos que respetar estos nombres de Dios. Hay mucha gente que tiene como muletilla, hay Jesucristo, hay Santo Señor, y no, son de respeto, son de honor. No podemos estar ahí ocupando sus nombres así nada más porque sí. Pero de la misma manera, en nuestra oración podemos notar mucha gente que en vez de ocupar los nombres de Dios, solamente no estoy haciendo mofa, sino haciendo comprender por la palabra de Dios que si somos hijos de Abraham, tenemos que saber invocar su nombre. Pero si queremos escalafonear a hijos de Dios, tenemos que saber esos nombres. Tenemos que saber, es como si yo le dijera a un hijo, oye, ¿cómo se llama tu padre? Que no supiera, será una vergüenza. Entonces lo mismo sucedería con nosotros. Tenemos que saber sus nombres y saber ocuparlos. Porque hay tanta gente que ora y Padre te pido, Padre, Señor, mira mi Señor, mira... no, hermano. Es nuestro Padre, claro. Tenemos espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre. Se nos ha dado ese derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero también no puedo estar Dios, no. Hay que saber invocar su nombre. Invocar su nombre es llamarlo. Es llamar su atención. ¿Cómo diría yo? Es llamarlo de manera hablada, como para que Él nos escuche. Pero para eso entonces yo tengo que saber verdaderamente y fe y ocupar ese nombre, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo estoy invocando alguno de sus nombres, tengo que tener esa fe, ese denuedo, esa convicción de que le estoy llamando a ese Dios vivo. No solo como, sí, qué bueno, mi Señor, sí, mi Padre, sí, el Creador. No, sino tener esa fe, esa convicción, esa certeza de que le estoy llamando, de que lo estoy llamando su atención, de que lo estoy invocando, de que lo estoy, hermano amado, gritando de alguna manera, porque le estoy diciendo su nombre. Y eso es algo bien importante, porque es una obra de Abraham. Si somos hijos de Abraham, sus obras tenemos que hacer para poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Hay mucha gente que no conoce los nombres de Dios, hermano. Me recuerdo de alguna de las veces que en consejería le di una lista a un hombre y dijo, es que son muchos. Yo no sabía esto. Hermano, es algo básico que debes saber porque es conocer el nombre de su papá.
yo me recuerdo, ¿verdad? Que una de las cosas que me enseñaron mis padres era mi nombre completo, mi dirección, el teléfono de la casa y cómo se llamaban mis padres. Y solamente tenía que ocuparlo en alguna emergencia. El nombre completo de mis padres, porque cuando uno es niño va aprendiendo, ¿verdad? Pero el nombre completo de mis padres. Entonces, hermano, creo que como hijos de Dios tenemos que estar interesados en saber y ocupar sus nombres, porque es invocarle, es llamar su atención. Entonces, hermano, esto es importante, es parte del ser cristiano, de discípulo del Señor. Porque si no, entonces vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? De que hay gente que dice que Jesús esto, que Jesús no significa su nombre, porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros nos vamos a decir, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hay gente que dice, es que no es Jesús, es Yeshua. Mira, hermano, eso es en hebreo, nosotros estamos en español y Dios conoce, porque vamos a este punto, mire, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué cosa tan hermosa. Entonces, invocar su nombre. Esto es importante, hermano. Esto es básico para todo el cristiano. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces debe de ser un diario invocar su nombre, pero no solo invocar por invocar. Déjeme avanzar un poco a un verso que quiero llegar para hacer entender esto de la invocación. Invocación no es una palabra mala, invocar es llamar a alguien. Entonces, mire, Romanos 10:14, sigo con la lectura, 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor salvo, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está preguntando. Entonces yo para invocar su nombre tengo que creer en él. Pero si quiero invocarlo por alguno de sus nombres, tengo que creer en ese nombre. Si yo creo que es el sanador, yo tengo que creerlo. Yo tengo que tener esa fe, esa certeza, esa convicción de que es el sanador. Porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces hay que creer. Si alguien tiene problemas judiciales, que es el abogado, pero tiene que creerlo. Tiene que tener esa convicción de que así es. Y de que al decir, Señor, eres abogado. Porque mira, hay muchos abogados en esta tierra. La importancia del creer en este Dios e invocar su nombre. Cuando vamos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces ahí ya viene esta parte, hermano. Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, ahí está, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casa, pero ya llegué a la parte de enviados. Entonces, para que yo pueda invocar el nombre, nos vamos de la parte sencilla a la parte de invocación. Entonces, para que yo pueda invocar el nombre, primero tengo que saber que hay gente que Dios envía para predicar. Entonces, yo tengo como una, ¿cómo poder decir? Tengo una, ¿cómo decir? Una encomienda de parte del Señor para mostrar al pueblo y a aquel que no es pueblo quién realmente es un ministro de Dios y quién no. Porque aquí dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces hay gente que Dios envía. ¿Para qué? Para predicar. Entonces ahí como que se empieza el eslabón para lo siguiente, para que entonces oigan esa predicación. Porque dice, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? Para que oigan, porque la fe viene por el oír. De manera que entonces, hermano, tienen que saber identificar quiénes son los que Dios puso para que prediquen. Una vez que sepan quién, entonces van a tener oído. Para que entonces, ¿verdad?, puedan creer en aquel que oyeron. Si se da cuenta, hermano, la fe no es por leer la Biblia. La fe viene por el oír que la palabra de Dios, que ha sido dada por gente que Dios envió. Espero que me dé a entender, espero que sea algo sencillo para todos. Entonces vuelvo a repetir, para que yo pueda invocar el nombre de Dios, para que yo tenga esa fe en ese nombre,
en el nombre del abogado, en el nombre del justo, en el nombre del sanador, en el nombre de mi libertador, en el nombre del abogado, del eterno, del invencible, el Dios está conmigo, tantos nombres tan hermosos. Entonces yo tengo que primero recibir a esos que Dios manda para que me prediquen. Qué cosa tan hermosa. Si no, entonces por eso mucha gente no logra el invocar, porque escucha a gente que no fue enviada por Dios. Y el ser enviado por Dios no significa que tenga 100,000 ovejas, hermano. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús le predicó durante esos 3 años y medio solamente a 12. A 12 les enseñó, porque los demás se fueron yendo. Mucha gente lo seguía por los milagros, porque lo sanaba, pero solamente 12 se quedaron con él. Entonces no es el número de gente, sino es que esa gente realmente tenga una estatura. Ahí es cuando entonces nos damos cuenta, hermano amado, quién ha sido. Una de las formas es quién ha sido enviado por ese resultado, porque hay una transformación, porque la voz de Dios transforma. Entonces, ¿cómo tienen que ser enviados? Para que entonces, ¿verdad?, me prediquen, para que entonces yo crea eso que me están predicando, que debe ser la palabra de Dios por sobre todo, ¿verdad? Para que entonces crean y entonces puedan invocar el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, esto es parte del éxito de la congregación, de la iglesia de Cristo. Si no se hace en este sentido, si no se hace en este orden, entonces podríamos tener gente que se dice ser cristiana, pero de cristiana no tiene nada, porque no hay una transformación. Yo diría lo mismo. Cualquier clase de creencia, testigos de Jehová, católicos, mormones, lo que usted quiera. No hay una transformación. No hay una transformación. Porque para que haya esa transformación tiene que haber estos pasos. Para que puedan invocar el nombre de Dios. El que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación no es solamente para el día postrero. Se invoca el nombre del, voy a decir, de Emmanuel, Dios con nosotros. Se invoca ese nombre, Emmanuel, con esa fe, con esa certeza, con esa gallardía de que es el nombre de Dios, que significa Dios conmigo. Entonces va a ser salvo. ¿Salvo cuándo? Cuando haya soledad. Ah, qué hermoso. Va a ser salvo porque entonces ya no se va a sentir solo o sola. Ya no se va a sentir que nadie está con él, porque sabe que Emmanuel está con él. Ah, qué hermoso. Pero también podríamos decir otro nombre de Dios, el invencible, el guerrero, el Dios fuerte. Entonces se invoca ese nombre. Entonces va a ser salvo. ¿Salvo de qué? De esa problemática. Porque al decir invencible es que si él está conmigo, que es invencible, entonces yo nunca voy a perder en ninguna situación, en ninguna guerra o batalla que el enemigo quiera poner. Pero tengo que creer con todo mi corazón esos nombres del Señor. Entonces eso es una obra de Abraham. Es una obra de Abraham. Y quiero ir cerrando, mi amado hermano, con este verso. Bueno, es el último verso que tengo, más bien para cerrar, ¿verdad? En esta noche, Salmo 145, 18. Lo tengo en la versión Biblia textual, porque en la Reina Valera 60 como que no se entiende la última parte. Y hay otras versiones que no viene esta parte de esta palabra de invocar. Pero es importante la invocación porque es llamarle por nombre. Entonces dice, Salmo 145, 18. Cercano está el Dios eterno a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Es decir, que no es porque, sí, mi oración, nada más, qué chula. No, sino de manera sincera, de manera abierta, de manera con fe. Entonces yo diría aquí, cercano está el Señor a todos los que le llaman por nombre. Pero a todos los que le llaman por nombre de manera sincera, con esa fe, con esa fuerza. Y entonces eso va a resultar en un milagro, o muchos milagros. Pero hermano amado,
Esto es algo que debíamos de vivir todos los cristianos. Realmente tener esa visitación de Dios por invocar alguno de sus nombres. Hermano, esto en esta noche nos llena de alegría. Espero que nos llene de alegría, porque aquí va a haber mucha solución para muchos problemas. Dios tiene planes de bienestar para nosotros, pero hay que aprender. Por eso la Biblia dice que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Cómo pedir? Pues invocando sus nombres. Si alguien tiene un problema familiar, Él es el Padre. Si alguno de nosotros físicamente tenemos un problema y que nos dé un consejo, pues lo más natural sería alguno de nuestros padres, ¿verdad? Porque tienen un poco más de experiencia que nosotros, o mucha más experiencia que nosotros. Entonces, oye, Padre, pero realmente con esa fe, con esa convicción, porque dice la Biblia que Él es el Padre de las luces. Entonces, hermano, él sabe y va a recibir respuesta. Qué glorioso. Pero sí hay que imitar los pasos de Abraham. Hay que imitarlos, amado hermano, para ser salvos. Salvación, la gente nada más se ha enfocado en salvar del lago de fuego y azufre. Está bien, es parte. Aquel que recibe a Cristo y es bautizado será salvo. Perfecto. Pero no solamente Dios vino a salvarnos de esa muerte segunda, vino a salvarnos de todo aquello que nos está atormentando, nos está agobiando. ¿Con qué fin? Para ayudar a aquellos en algún momento. Así yo estaba, mira, ahora yo te ayudo. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué tenía? Pues la unción del Espíritu Santo. Entonces, si alguno de nosotros ya recibimos algo por invocar alguno de sus nombres, aquel que está en algún problema así, mira, te voy a dar de eso que Dios me dio. Porque Dios quiere que seamos hijos de Él, y la obra que Él hace es dar. Esa misma obra hizo Abraham. Abraham siempre dio, porque así es Dios. Dios da sin recibir algo a cambio. Dios da y Dios da y Dios da y Dios da. No está esperanzado, hermano, a que le demos algo. Por eso Él se agrada cuando alguien le da, porque Él no pide nada. Si nosotros le damos, no es porque lo pida, es porque quiero hacerlo, porque anhelo, porque me salió del corazón hacerlo, y por eso ahí viene la bendición. Así es que, mis amados hermanos, mire, no se va a ver mucho, creo que me equivoqué con los tamaños, le pido una disculpa, pero 4 cosas hemos visto de Abraham, que me he centrado, ¿va? Porque vimos ya algunos versos que tienen otras cosas, pero Abraham se casó con su hermana, no en el sentido, sino lo vemos en el sentido espiritual. Hay que tener un cónyuge que realmente busque a Dios, ahí va a haber éxito en el matrimonio. Abraham le creyó a Dios, es fe. Dijimos que la fe es creer más hacer. Dios pide obras, no solamente yo creo, sino hacer. Se circuncidó a Abraham e invocó el nombre de Dios. Prácticamente en la primera enseñanza de las obras de Abraham vimos esa parte, ¿verdad? Bíblica de cómo saber si somos hijos, si hemos llegado a esa estatura o no hemos llegado a esa estatura. Explicamos algunos versos y explicamos de manera breve que hay cosas que si somos hijos de Dios, pues ya no se peca, siempre salimos victoriosos, amamos. Entonces son cosas que no es para quitarnos la bendición de llegar a ser hijos, sino es para entender que tenemos que ir escalafoneando, tenemos que ir avanzando de gloria en gloria. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién es perfecto? Es Cristo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. No es refugiarnos en el no puedo, nadie es perfecto. No. Tal vez nadie es perfecto, solamente Cristo. Pero sí hay que intentarlo, hay que seguir adelante para llegar a hacer eso que Dios quiere que seamos. Quiere que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y Él quiere que sus hijos sean perfectos. Así es que, amados hermanos, esta noche ha sido de bendición. Estamos a 15 días de terminar el año. Sin embargo, te felicito, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre del Eterno, en el nombre del Glorioso, en el nombre del Alfa y el Omega, que tengas bendición.
Porque en un mes donde ahorita todo el mundo quiere hacer compras, quiere hacer cenas, quiere convivir, que es bueno, es válido, hágalo, pero no desde la cosmovisión de que es el nacimiento de Cristo, porque ese no es el día, sino desde la visión de convivir con su familia y hágalo de manera muy sabia, porque todavía hay el virus, ¿verdad? Pero pedimos a Dios que tú puedas estar ahí, pero que hayas puesto primero al Señor, buscándole a través de la enseñanza, que el Señor te lo multiplique, que el Señor te bendiga a manos llenas, porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, estás buscando la sabiduría de Dios. Si buscares la sabiduría como el oro y la plata, hermano, te va a ir bien. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús, todos aquellos que vean este mensaje o que vean parte del mensaje, todos los que están a ese alcance de esta voz que el Señor me dio para bendecir a su pueblo, que sean bendecidos, prosperados y que si Dios nos permite, nos vemos el día domingo en nuestro servicio presencial, nuevamente al aire libre. Así es que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos en la próxima. Así es que la paz de Dios y bendiciones.